Buenos días. Damos comienzo a la segunda comparecencia del día de hoy y, en primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles su presencia a don Carlos Izquierdo Tapia, presidente de FECONS, de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción, y agradecerle también a la persona que le acompaña que esté hoy aquí con nosotros tratando un tema, estudiando un tema que es de gran importancia pues para el devenir económico, político y social de esta región, como es el fraude fiscal. En primer lugar, y como no es un habitual de las comparecencias como otros que le han precedido, le voy a explicar muy brevemente cómo va a ser el desarrollo de su comparecencia. En primer lugar, el grupo que ha pedido su presencia justificará la petición de esa presencia. En segundo lugar, tendrá usted una intervención por tiempo de 15 minutos y, a continuación, los grupos parlamentarios de menor a mayor pues le harán unas consideraciones que consideren oportunas en torno a la intervención que usted habrá tenido, para cerrar de nuevo por un tiempo de 10 minutos. Ese va a ser el desarrollo de la comparecencia y esperemos que se sienta usted lo más cómodo posible en esta casa, que es la casa de todos los extremeños. En primer lugar, como ya he dicho, pues para justificar la petición de comparecencia tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, don Jorge Amado. Por tiempo máximo de... Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, don Carlos Izquierdo, bienvenido a esta comisión y agradecerle su presencia. Estamos trabajando en una comisión que todos los grupos parlamentarios creemos que es de suma importancia. Creo que no solamente los grupos parlamentarios, sino cualquier agente social, incluso cualquier ciudadano, vería en esta comisión una importancia vital, ¿no?, por decirlo así. Los datos que nos llegan, que tenemos, que se estiman sobre fraude y evasión fiscal, pues son verdaderamente alarmantes, ¿no? No solamente a nivel europeo, a nivel, obviamente, también de España, que se habla de un 25% del Producto Interior Bruto, unos 70.000 millones de euros, sino también a nivel regional. Las estimaciones que se tienen hablan de entre unos 3.500 y unos 4.000 millones de euros de fraude, con lo que significaría, por ejemplo, este año se destinan cerca de 3.000 millones solamente a políticas sociales en los presupuestos de la Junta, ¿no? Imagínense de la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿no? Sin duda es una lacra porque el dinero de todos los ciudadanos se lo quedan unos cuantos. En definitiva, no deja de ser un robo. Y lo que planteamos en esta comisión es escuchar concretamente ahora su opinión sobre esta lacra. ¿Dónde cree usted que pueden estar esos nichos de fraude o qué soluciones podríamos aportar nosotros como representantes de los ciudadanos y políticos que somos? Y, en definitiva, entre todos aportar soluciones a este gran problema que no es de ahora ni mucho menos, que viene de mucho tiempo y que no solamente está localizado en Extremadura ni en España, pero sí es un problema, insisto, que habría que dar soluciones entre todos y que hay que arrimar el hombro entre todos, ¿no? Y simplemente eso, agradecerle, reiterarle el agradecimiento y la bienvenida a esta comisión. Muchas gracias, señor Amado. A continuación, por tanto, tiene la palabra don Carlos Izquierdo por tiempo máximo de 15 minutos. Bueno, pues en primer lugar... Don Carlos, si usted necesita más tiempo, nosotros vamos a ser generosos en ese tiempo. No, yo pienso que dada la fecha, vamos a ceñirnos todos y vamos a ser breves y decir lo que hay que decir. Bueno, daros las gracias por la invitación que nos habéis hecho. Estamos encantados de estar aquí y ojalá que aportemos algo que valga para algo. Al final yo creo que es de lo que se trata. Yo he tenido me he preocupado de ver las intervenciones que ha habido del señor Capilla y del señor Peinado. No sé si ha habido alguna más. Esas dos sí las he visionado por un poco intentar centrar un poco o tener continuidad con lo que habían visto aquí antes. Yo, a grandes rasgos, creo que hubo dos matices de la intervención en la cual, bueno, pues de alguna forma se llegaba o no había, yo creo, un criterio de unanimidad o de posiciones comunes en cuanto a los medios que se destinan en la actualidad a la supervisión o a la vigilancia de
En mi caso, yo más que fraude fiscal, si me lo permitís, economía sumergida. Yo, como no conozco el tema, otro no quiero entrar porque no me encuentro cualificado para hablar de eso. Creo recordar que había una postura clara del señor Capilla en que hacía mención a que los medios o la plantilla de la gente que estaba actualmente era análoga a la de 1992 y que de alguna forma pues dejaba entrever que es que la plantilla como tal, las personas destinadas de la agencia tributaria o inspección de trabajo, pues que podían ser insuficientes. Por parte del señor Peinado, yo creo que él insistió en que bueno, los medios, sobre todo lo que es la información en tiempo real que manejamos hoy y lo que es la informática, no son comparables lo que teníamos en 92 con lo que teníamos hoy. ¿Qué os puedo apuntar yo en este tema? Nosotros actualmente creo que estamos más vigilados que nunca a nivel de empresas y de mi sector, que es lo que conozco. La razón es muy sencilla. Tenéis que tener en cuenta que nosotros estamos en torno a un 75, o sea, una reducción de actividad de un 75-80% de lo que hemos tenido en los años de bonanza, con lo cual, oye, los medios que hay yo creo que sí que son suficientes en lo que compete a nuestro sector. Yo de otro sector no me atrevo a hablar, puesto que lo desconozco. Además, tenemos el convencimiento de que somos vigilados absolutamente por todo. No hay una devolución de IVA de algo que pidas que previamente no te pidan todos los estadillos, o sea, todos los impuestos, todo. O sea, quiero decir, nosotros no tenemos esa percepción de que nos esté vigilando en ningún aspecto. Sí habría que matizar dos cosas. Es decir, el problema es dónde, a nuestro juicio, es dónde se está inspeccionando. Es decir, se inspecciona, y eso lo matizó también el señor Peinado, creo recordar, a la gran empresa o a la empresa que tiene, bueno, pues cierta estructura, que cumple todos los requisitos, porque esa, con los establecimientos o con los requisitos que tenemos, el procedimiento que está establecido es muy fácil de inspeccionar. Abres un centro de trabajo, automáticamente saltan las alarmas, te mandan la inspección y te inspeccionan todo. Ahí no está el fraude fiscal en nuestro sector. O sea, que nadie busque un fraude fiscal en una autovía, en un tramo de un AVE, en la construcción del hospital de Cáceres, es decir, en las grandes obras y las empresas contratistas que nos dedicamos a ello, tenemos tal serie de controles. El dinero que nos pagan nos lo paga la propia administración. Quiero decir, ahí el fraude es muy pequeñito, lo cual no quiere decir que puede haber en algún caso alguna irregularidad. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero no es lo habitual ni creo que sea el problema de lo que aquí pretendemos analizar hoy. ¿Dónde creemos nosotros que está el problema de verdad? Pues en la pequeña obra, la rehabilitación, las reformas. Ahí es donde tenemos el problema y donde tiene la lacra el sector. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Pues que el peso que las pequeñas reformas de obras tenían hace unos años en el sector de la construcción era muy pequeño. Ahora, sin embargo, pues a lo mejor eso supone el 50% de la actividad del sector. Entonces, que ahí haya una economía sumergida. Aquí habéis dicho una cifra del 25%, ese fue otro matiz que tampoco hubo acuerdo, porque es muy difícil haber acuerdo, nadie sabemos exactamente cuánto es, pero yo sí le voy a hacer unas reflexiones. ¿A usted le suena la frase de la mitad con IVA, la mitad sin IVA? Si me pide IVA, me voy al de enfrente. Es decir, el porcentaje que hay ahí, yo les aseguro que está más cerca del 40% del 25%, en esa pequeña reforma pequeña, que es donde está verdaderamente el problema. Es decir, yo creo que la inspección hay que cambiarla en la forma de hacerla. Nosotros hemos tenido una colaboración, tanto cuando estabais un partido como estáis otro, siempre perfecta en el tema con la subdelegación de gobierno, que es un poco como hemos encauzado el tema de... Nosotros como federación venimos haciendo el orden de 40 denuncias anuales en cuanto que tenemos conocimiento a través de cualquier afiliado o alguien de una situación irregular. Lo ponemos en conocimiento, la inspección de trabajo actúa con bastante diligencia. Lo que ocurre es que muchas veces no es suficiente y voy a intentar explicarlo. Es decir, esa pequeña obra donde se produce o donde está centralizada la economía sumergida suele tener tres características. Una es que la inversión es muy limitada, muy pequeñita. Son muy cortas en el tiempo, con lo cual es una obra que en una semana prácticamente la han empezado en la casa. Y luego, además, para poner más difícil, suelen estar escondidas. Es decir, nadie tiene acceso al cuarto de baño de una vivienda que están haciendo. Yo sí me gustaría hacerles una reflexión y que la pensáramos todos los que estamos aquí, porque es la realidad del sector. Es decir, yo creo que todos tenemos una vivienda, todos tenemos un cuarto de baño en nuestra casa y si no ha sido el de nuestros padres, hemos vivido una reforma. Lo más habitual es el plato de ducha con una bañera. Yo creo que eso lo hemos hecho todos. En algún momento de la vida nos ha tocado vivirlo. Actualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues mire usted, de llamar a este señor
o llamar a esta empresa, y digo un señor y digo empresa, que es la que tiene que teóricamente cumplir con todo, pues el presupuesto pueden ser 10.000 euros y 5.000 euros, el 50%. O sea, no estamos hablando de una cosa baladí, una cosa pequeñita, no, no. ¿Y por qué es un 50% de diferencia? Pues mire usted, la seguridad social pasa del 30% y el IVA solo es el 21%. Es decir, la misma obra, con el mismo plato de ducha, un señor que no cumpla, ya no me meto en tema de licencia, no me meto en tema de impuestos, sino simplemente con no tener dadas de alta a las personas y no liquidar el IVA correspondiente de la factura, le puede hacer la obra a usted un 50%. Díganme quién de los que estamos aquí, cuando le digan que tiene que pagar 10.000 o 5.000, contrata al de 10.000 en vez de 5.000. Es decir, aquí otro nexo de unión que yo creo que hubo en la comparecencia, y yo lo oí a los distintos grupos políticos y a las dos personas que intervinieron, era el tema de la concienciación social. Pero eso es como el buen rollo. Aquí al final hay que concretar. ¿En qué consiste la concienciación social? Bueno, usted, yo creo que lo único que entendemos todos los españoles, y no solo los españoles, porque yo también parece que es que nosotros somos como más golfos que el resto de países, como pueda ser Estados Unidos, Alemania, no lo creo. O sea, sinceramente, yo creo que hay un mal de fondo que al final de mi intervención quiero poner de manifiesto por si sirve de algo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona va a hacer o intenta reeducar a las personas? Pues sí, podemos contar todo lo que queramos, pero al final, si no hay un interés económico, esto no funciona. Y eso, a nuestra forma de entender, lo hemos, además, lógicamente, antes de venir a esta comparecencia, bueno, pues hemos puesto en común allí en la Federación y todos coincidimos en lo mismo. Es decir, la única forma, o lo único que entendemos todos los ciudadanos es el ahorro. Y el ahorro es el interés económico. ¿Cómo podemos ser o concienciar a la gente o reeducar a la gente? Pues muy sencillo, que cuando voy yo al oculista, lo primero que le pido al oculista sea la minuta o de haberme atendido. Y cuando vaya por las gafas, al de la óptica le pida la factura. Eso en otros países funciona, que es donde yo quiero acabar mi intervención. Es decir, a mí me cuentan que hay países donde cuando uno va a hacer la declaración de la renta a final de año, pues lleva, y ustedes han tenido el matrimonio, la familia tiene un ingreso de 70, 50.000, 30.000, 100.000 euros. Pero ojo, se presenta a hacer la declaración de la renta con una carpeta así llena de tickets. Sí, pero he gastado 65.000. Y de estos 65.000, todos tienen una desgravación importante. Es decir, si nosotros no conseguimos cuando salgamos todos los que estamos aquí, cuando vayamos a tomar un café, digamos al del bar, oiga, deme el ticket del bar, esto no se arregla, pero no se arregla ni en nuestro sector ni en nada. Es decir, yo, de verdad que la inspección está muy bien, debemos hacerla, o sea, no digo que no se haga, pero hombre, yo creo que vamos a ser todos humildes, no ha funcionado y no está funcionando y la economía sumergida sigue. Entonces, o ponemos un atractivo en el que las personas, cuando hagamos cualquier cosa, al final de año eso se traduzca en una desgravación importante, esto no tiene solución. Es decir, nosotros matizamos, la inspección habría que teledirigirla o cambiarla a los sitios donde se deben hacer. Una cosa importante en el tema de inspecciones, que también a la subdelegada de Gobierno se lo hemos dicho, porque creemos que puede ser una colaboración buena y que no costaría dinero, es el tema de la intervención de la policía local. O sea, las pequeñas obras están en las viviendas particulares, o sea, lo que es la economía sumergida por lo general, o en caseríos de fincas, en sitios que no están habituales. Pues es tan sencillo como la policía local, cada vez que pasa y ve un contenedor de escombros, automáticamente allí hay que subir a alguien y preguntar dónde están los papeles. Es decir, no hay otra forma, es decir, el inspector de trabajo a eso no llega. O sea, eso tiene que ser, yo entiendo, una colaboración entre policía local y que creo que podría hacer una labor muy buena. Lo que pasa es que, claro, no sé si están acreditados. Eso ya es una forma que las distintas administraciones vean cuál sería la forma de hacer. Eso por un lado. Y luego, centrando el tema, yo insisto, la economía sumergida, si nosotros queremos erradicarla, tenemos que convencer a la gente de que cuando pida su factura, eso a final de año pues va a tener un ahorro, pero muy importante. No vale decir que vamos a tener un ahorro de 10.000 euros, de 500 euros, porque mire usted, no se nos va a pedir, ya le digo yo, que le vale 5.000 euros más barato. O sea, se trata de que entre todos, o sea, que todos paguemos poco y no que unos pocos paguemos mucho. Ese es el éxito de la economía sumergida. Yo, aprovechando o abusando de su confianza, si quisiera, no hacer fraude fiscal, pero como es un tema fiscal, pues sí quería comentarlo. Quería manifestarles el malestar que existe por parte del empresario en la relación existente o el grado de colaboración que tenemos entre empresario, administración, empresario. Creemos que no es el mismo
¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues mire usted, cada vez que hay un problema, o sea, nosotros ahora mismo estamos actuando como auténticos recaudadores de las distintas administraciones. Llámese Seguridad Social y Agencia Tributaria fundamentalmente, pero yo en mi empresa rara es la semana que no hago 4 o 5 notificaciones de embargos de requerimiento. Automáticamente yo soy responsable del pago de ese dinero de cualquier persona que trabaje conmigo. ¿Qué ocurre? Que yo no lo veo mal. Hombre, creo que no nos pagan por hacerlo, pero bueno, si tenemos que hacerlo, pues con ánimo de arrimar el hombro lo hacemos. Pero, hombre, lo que no es justo, o al menos el empresario se siente maltratado, es que cuando yo vaya a esa misma agencia tributaria a decirle que pasó mañana, el día 31, yo no tengo para pagar la Seguridad Social, por ejemplo, pues que yo me pueda presentar con una certificación de la comunidad autónoma, del ayuntamiento que se hace. Mire usted, tengo aquí una duda de 600.000 euros, le debo 15.000 o 20.000 euros, cógese, yo le endoso la certificación, la compensación de deudas. Eso lo recoge la ley, pero en la práctica no funciona, no está funcionando. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, la economía sumergida, en el fondo, yo creo también todo lo que estamos en esta mesa estamos pensando en el tema de la reactivación económica, el tema de los empleos, de que todo el mundo. Esto está teniendo unas consecuencias nefastas para nosotros. Esas empresas que al final, por no pagar un día, le cascan el 20% y a partir de ese día le empezamos a cobrar los intereses, es una cosa que ha sido de antes, es de ahora, es decir, no ha funcionado nunca. No quiero personalizar ningún grupo político para nada. Creo que es una cosa que no funciona y cuando hablamos de compensación de deudas, pues no hay la agilidad suficiente y simplemente la agencia tributaria dice que es que el ayuntamiento es otra administración, que es que él no los conoce de nada. Mire usted, joder, y ayer usted me llama a mí para que le embargue no sé qué del fulanito, que yo también podría decir que no lo conozco de nada, y me hace usted responsable del abono de esa cantidad. Pues eso está llevando al cierre patronal de muchísimas empresas y a empresas que no pueden cobrar, luego le puede satisfacer las nóminas, porque como no están al corriente, cuando con el que está trabajando llegas a pedirle para que esté al corriente porque eres responsable subsidiario, es decir, rompe la cadena de tal forma que estamos destruyendo muchos puestos de trabajo. Nosotros creemos que es una cosa que se está fomentando en la actualidad, que es el tema de la ayuda a los emprendedores, está muy bien, pero, hombre, yo creo que debemos acordarnos también de las empresas que estamos en este momento pasándolo mal, que no tenemos forma de acudir a ningún tipo de liquidez o tesorería porque estamos cerrados a cal y canto. El problema de la administración es el mismo, la falta de liquidez, pero, hombre, lo que no hay derecho es que usted me diga a mí que usted me pague y yo no digo que me pague, pero compénseme, que es neutro para la administración. En definitiva, sería decir, yo ya me cobro cuando usted vaya a cobrar, pero podríamos conservar muchos puestos de trabajo. Y yo no quisiera entretenerles nada más. Al final, ya le digo, por centrar un poco el tema, creo que la inspección está mal dirigida, creo que no va a ser la solución, puesto que llevamos mucho tiempo incidiendo en lo mismo. Y yo creo que tendríamos que pensar en que, sobre todo más, yo creo que esto, yo soy de las personas que seguramente a lo mejor lo simplifico todo mucho, pero yo creo que prácticamente en la vida está todo inventado. Entonces tenemos que buscar en qué países son modélicos en este tema donde tiene muy poquito peso la economía sumergida, y yo creo que tenemos que copiar los parámetros o los ratios de las personas que tienen destinada la inspección, con la particularidad que tengamos nosotros, más o menos un 5%, pero por ahí andarán los tiros. Y luego yo creo que sería muy importante revisar todo el tema de desgravaciones fiscales, que yo creo que es lo único que el ciudadano, la famosa reeducación que estamos hablando. Si no hay un interés económico, va a ser muy difícil que la gente, mientras tenga tanta diferencia. Por último, si quisiera, hay un tema que, el tema de las rehabilitaciones son las subvenciones, es decir, y también lo estáis incumpliendo vosotros ahora y se ha incumplido antes. Si se da una subvención, hay que cumplir. Usted no puede conceder una subvención a un ciudadano, embarcarle en una cosa y luego no cumplir con la subvención y que se tiene 1 año y medio en pagar, porque eso al final lo que hace, pues que el tío que encima ha pedido los papeles, que va a liquidar todos sus impuestos, queda como un auténtico idiota. Entonces, la siguiente vez que eso, dirán, mira, no pida, o sea, ¿cuál es el rumor que hay en la calle? No se te ocurra pedir subvenciones, hazlo de otra forma, que te vas a ahorrar mucho más dinero. Claro, eso es un problema. Yo creo que con eso, si debiéramos, es preferible no concederla, y si la concedes, cumple hasta el final. Y cumple y sobre todo hay que cumplir con los plazos de pago. O sea, no se puede decir que de una rehabilitación y que se tire una subvención y que se tiran allí 8 o 10 meses, allí nadie sabe, es que no hay dinero, la persona tiene que pagar, se ha metido en un crédito que luego no se lo dan, ahora contaba con un 20% que luego tampoco se lo... En fin, yo creo que en eso tenemos que ser muy serios y creo que es preferible no conceder una subvención si no vamos a poder cumplir con ella, y sobre todo los plazos. O sea, no es que digo, no, si al final se la ha pagado, no, mire usted, que ese hombre ya está muerto cuando usted se la ha pagado, o sea, hay que pagar a tiempo. Entonces, son consideraciones que nos llegan quejas de la gente que trabaja
y que luego al final, pues en definitiva, lo que se está consiguiendo con la economía sumergida es una cosa muy sencilla. Toda empresa que esté en regla y quiera pagar está fuera del mercado. O sea, seamos conscientes que la persona que va a competir y que tiene que liquidar por 10.000 y el otro por 5.000, ese no le van a contratar en la vida. O sea, le van a contratar, pues la persona que no le quede más remedio, pero como la gente se pueda escapar, porque además en el tema del sector de la construcción, pues ha ocurrido una cosa que por lo menos en el nuestro sí ha sido así, es decir, la empresa que era grande, pues ha descendido a otro nicho de obras, el que era mediano a una más pequeñita y el que era más pequeñita está canibalizando al albañil, al pequeño albañil. Entonces se ha producido como una migración de todo el sector a ese tipo de pequeña actuación, que es la que hay, pero claro, cuando tú llevas con tus empresas, con tu control de calidad, con tus técnicos, tú ahí no puedes, o sea, tú estás muerto, o sea, tú ahí no puedes hacer absolutamente nada, ya no, sin cargar todas esas cosas, sino simplemente con cumplir lo que nos dice la ley a nivel de impuestos. Entonces, la gente está muy preocupada porque no ve solución a ese tema. Sí hay mucha pregunta en el tema que os decía antes de la mitad con IVA, la mitad sin IVA. Eso es una cosa que está en la calle, que lo oímos todos los días cuando vamos a una reparación de un coche, cuando vas a comprar materiales. Y, hombre, yo creo que no podemos cerrar los ojos. O sea, esa es la realidad de lo que le estamos viendo ahora mismo. Y por mi parte, nada más. Si queréis alguna pregunta y soy capaz de responderla, pues encantado. Muchas gracias, señor Izquierdo. Y ahora, a continuación, los grupos parlamentarios, bueno, pues harán esa pregunta que usted demanda o intervendrán en el sentido que consideren oportuno. De menor a mayor, empieza el grupo parlamentario Izquierda Unida Verde Sies. Tiene la palabra su portavoz, don Víctor Casco, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Carlos Izquierdo, bienvenido a esta comisión y agradecerle también su aportación. España es uno de los campeones del fraude fiscal y coincido con usted que se investiga mal y no se investiga allí donde efectivamente se produce el fraude. Por ejemplo, en las grandes empresas, lo que hemos llamado aquellas que cotizan en el IBEX. Es más, la última reforma que ha habido en la agencia tributaria ha estado muy relacionada con una multa millonaria que se puso a una de las grandes empresas de este país y que parece ser pues no gustaba demasiado ese hecho. Efectivamente se está dirigiendo mal la inspección y no se acomete allí donde hay un nicho importante, porque estamos hablando de mucho dinero y son pocas personas, como es el caso de las grandes empresas, y luego también hay un nicho que son muchísimas más personas y que suman también bastante dinero, que es la economía sumergida, donde también se produce, y coincido. Y efectivamente la cultura del con IVA o sin IVA está demasiado implantada en este país. Fíjese que incluso ayer la UDEF intervenía nada menos que en la sede del partido del gobierno, porque pueden haber hecho la rehabilitación, pueden haber hecho la rehabilitación de su sede sin pagar la mitad, con IVA, es decir, en negro, pagando una parte de la rehabilitación en negro. Si eso se produce si eso se puede haber producido, porque no quiero obviamente adelantarme a las conclusiones judiciales, en un partido que gobierna, en el resto de la sociedad, por desgracia, está tan extendido. Es decir, se palpa. Y sin ningún género de duda, el aumento escandaloso del IVA que se ha ido produciendo desde el año 2010, pues ha favorecido también que mucha gente termine por acudir a eso, incluso aunque sea por mera supervivencia. Es decir, el IVA encima te lo suben, con lo cual está favoreciendo todavía más a aquellas personas que deciden ahorrárselo. Por lo tanto, es un hecho dramático. La propuesta que hace usted de tener en cuenta todas las facturas me genera dudas, aunque me parece interesante por lo menos para analizarlo. Yo no puedo dar aquí una respuesta si sería lo mejor o si eso supondría en todo caso un ahorro, o al contrario, por vía de desgravación supondría que lo que iba a aflorar en términos de fraude fiscal nos lo íbamos a quitar en términos de menos impuestos, no lo sé. Pero en todo caso creo que sí debería ser una idea, yo la recojo para estudiar, para analizar, y si tiene viabilidad y si efectivamente supone un aumento de la recaudación en este país, pues bienvenido sea. Y termino con lo que usted decía, y lo comparto también, acerca de las subvenciones
que se pague. Nosotros ya hemos traído al Pleno, ya preguntamos, hablando de subvenciones para la rehabilitación que se habían concedido en localidades rurales, fundamentalmente ese problema, efectivamente, que no se les paga a las personas, incluso se les exige ahora que vuelvan a presentar unos papeles que ya habían presentado y justificaciones que ya habían presentado. Por lo tanto, hay una situación pues muy delicada, y en ese sentido, efectivamente, recojo su petición y se lo volveremos a demandar al Gobierno para que las subvenciones se paguen efectivamente en tiempo y en forma, para que se beneficie, obviamente, el ciudadano que la recibe y también las empresas que participan en la construcción o rehabilitación, gracias, evidentemente, a esa subvención. Nada más y muchas gracias por su intervención. Muchas gracias, señor Casco. A continuación tiene la palabra don Jorge Amado Borrella por tiempo máximo de 5 minutos. Muy bien. De 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su aportación. Creo que, sin duda, ha sido una de las comparecencias, se lo digo, en el que creo que más aportaciones interesantes y concretas nos han hecho, ¿no? Sinceramente. Y se lo agradezco sinceramente, porque ha habido reflexiones y propuestas bastante interesantes, serias, y que las estudiaremos sin duda para poder trabajar en ellas y llevarlas a cabo si es posible, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el tema, que es verdad, de los pequeños nichos, pero que además al final forman un gran nicho, que son las pequeñas empresas, que muchas no están dadas de alta ni siquiera, que es lo que llamamos todo la chusca, ¿no? La típica chusca que se hace, esto es una chusca, ¿no? Y es preocupante, sin duda, ¿no? Porque entramos ya no solamente en fraude fiscal, sino en competencia desleal, que es lo que usted ha dicho, y evidentemente hay que atajar en alguna medida ese problema. Usted plantea lo del tema de la policía local, que puede ser, yo he sido teniente alcalde de mi municipio, lleva precisamente también el tema de obras, urbanismo, y sí que se hacen sobre todo para ver si esa licencia de obra está bien hecha, no está bien hecha. No sé si podría extenderse también a que se haga una mayor inspección, no solamente si está la licencia de obra, sino si también la obra se hace legalmente de principio a fin y no solamente sea pagar el impuesto de licencia de obra, ¿no? Yo creo que eso también, sin duda, es bastante interesante. Con respecto a las dos preocupaciones que nos ha planteado, el tema de la compensación de la deuda es algo que también hemos denunciado ya insistentemente, que no puede ser que los empresarios estén financiando a la Administración, porque es lo que están haciendo, y ahora mismo, hoy por hoy, muchas empresas se ven abocadas a su cierre, pues porque no tienen capacidad. Si de hecho no se les financia, el mercado financiero no financia a las empresas están sirviendo de financiación o de financiera, de empresas de financiación a la Administración, al final, indudablemente, el gran damnificado son nuestros empresarios y las empresas, ¿no? Y sin duda hay que buscar solución a eso. Sin duda estoy de acuerdo que hay que buscar una solución a eso. Con respecto a las subvenciones de la rehabilitación, nosotros también presentamos, la compañera que lleva urbanismo, que es la compañera Maribel Moreno, presentó incluso una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura que esas subvenciones se paguen en tiempo y forma. No sé si la Junta ha hecho caso a esa propuesta. Imagino que cuando usted lo plantea aquí no ha hecho caso, y sin duda, al igual que ha hecho el compañero Víctor Casco, que lo van a plantear en esta Cámara. Nosotros hablaré con la compañera para que vuelva a preguntar, o si es necesario se vuelva a registrar una propuesta para que la Junta pague en tiempo y forma esas subvenciones. Si no, lo que usted ha dicho, mire, para que si no la van a dar, no la den, o den las justas que vayan a pagar, pero no hagan ilusiones y creen expectativas al ciudadano y a las empresas para que luego no la paguen o la paguen tarde. Y encima luego vengan, que ha habido casos incluso que había gente, como usted ha dicho, que tenemos constancia, que incluso había muerto. O empresas, o pedirle papeles a empresas que ya se han extinguido. Por eso digo que, sin duda, las aportaciones que ha hecho son sumamente interesantes, no solamente para esta comisión, que consideramos que es muy importante, como he dicho en un principio, sino también para el buen funcionamiento de
de esta Cámara y, sobre todo, para las preocupaciones que nos ha trasladado desde su sector, que sin duda alguna las compartimos plenamente. Nada más y muchas gracias. Insisto, muchísimas gracias por sus aportaciones y, sin duda, cogeremos la inmensa mayoría de ellas para elevarlas luego a nuestras propuestas sobre esta comisión. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado. A continuación tiene la palabra doña Beatriz Villalba, portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Carlos, por sus explicaciones. Coincido con el señor don Jorge Amado, que son una de las comparecencias más interesantes que ha habido hasta ahora, porque ha establecido y ha dado propuestas concretas y ha hecho referencia a esa economía sumergida, a ese fraude laboral, que desde este grupo parlamentario queríamos ampliar la comisión al estudio del mismo, porque es necesario, no solamente es importante pagar a aquellos que no pagan impuestos de forma directa, que es el fraude fiscal, como aquellos que no cotizan o no se dan de alta o no declaran una obra, como es el fraude laboral. Por eso, en cuanto a la pequeña obra, la economía sumergida, usted sabe y tiene conocimiento que el Partido Popular a nivel nacional ha establecido dentro de la nueva reforma fiscal esa obligación de declarar todas aquellas transacciones superiores a 2.500 euros para tener una mejor control, una mejor vigilancia. Que, hombre, que se puede bajar a 2.499, pero 2 obras por 2.499 o 2 facturas por 2.499, al fin y al cabo llama la atención a posteriori y siempre salta por algún lado. Son interesantes las propuestas que ha hecho, que principalmente se basa en la mejor coordinación entre las distintas administraciones públicas. Es cierto que tenemos los elementos informáticos necesarios para realizarlo, simplemente es necesaria una mejor coordinación. Elevaremos a nuestros gobiernos, tanto al regional como al nacional, esas propuestas que ha hecho de comunicación y coordinación. También me ha parecido muy interesante, nos ha parecido muy interesante que la mejor concienciación según social que ha dicho usted, es a través de la desgravación fiscal. Es lo que he recogido. Es interesante, sería bueno estudiar distintos países que sí lo llevan a efecto, cómo lo llevan a efecto y cómo se podría aplicar dentro de nuestro sistema tributario. En cuanto a las subvenciones en rehabilitación de viviendas, según tengo constancia por parte de mi gobierno, se intentan pagar en plazo siempre y cuando se presente la documentación por parte del sujeto, que hay veces que se tiene que subsanar y entonces usted sabe que eso se demora un poco más, pero se intenta pagar siempre dentro lo más rápido posible. En cuanto a la compensación de las deudas, mi partido está de acuerdo que es importante esa compensación, pero siempre dentro de esa coordinación y comunicación, y primero se tiene que hacer esa coordinación entre agencias para poder llevarlo a cabo. Entre su propuesta de intervención de la policía local a la pequeña obra, yo, según tengo constancia, son los inspectores de obra de los distintos municipios sí van inspeccionando, y ahora mucho más las obras que se les ha concedido licencia, o cuando ven cualquier, por lo menos en la provincia de Badajoz, cualquier escombrera, y sí sería bueno que esos inspectores lo comunicaran a la agencia tributaria respectiva para una mejor vigilancia. De todas formas, pues haremos nuestras sus aportaciones, porque, como ya he dicho, son muy interesantes. Pero no solamente el fraude laboral es interesante, también el fraude fiscal. Mi compañero Víctor Casco ha hecho referencia a ese posible delito. También es importante el pago al IRPF, el pago del IRPF por todo el mundo, también por los distintos partidos políticos, como el Partido Político de Izquierda Unida, que debe 1.200.000 euros a Hacienda por el IRPF. Entonces, todo es fundamental e importante. Nada más y muchas gracias. Señora Villalba, muchas gracias.
A continuación tiene la palabra don Carlos Izquierdo para hacer sus aportaciones con respecto a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Yo tenía un tercer punto cuando empecé la intervención que al final me lo salté porque creía que no iba a hacer falta decirlo, pero lo voy a decir. Y decía así, dice, también me gustaría que mi intervención, lejos de crear o contribuir a la confrontación de los distintos grupos políticos que forman esta comisión, sirva para ayudar a resolver el problema de la economía sumergida. ¿Qué quiero decir con ello? Es la segunda comparecencia que tengo aquí. A mí me gustaría, no sé, a lo mejor soy un iluso, que cuando vengamos aquí a comparecer no nos uséis de confrontación. Yo creo que la obligación nuestra, y yo creo que si no esto no funciona, es venir a intentar aportar algo que entre todos le demos forma, pero no creo que sea por eso no quiero ni entrar, no estoy en lo otro, porque creo que no es nuestra guerra. Yo creo que bastante guerra tiene cada uno en su casa todos los días, y lo único es intentar pues aportar cosas que seguramente pues no todos estamos en posesión de la verdad, seguramente tenemos grandes lagunas, y bueno, pues de distintos puntos de vista se puede llegar a algo que valga para algo. Me comentabas anteriormente el tema de la desgravación, que puede llegar un momento en que esa desgravación pues no compense eso lógicamente es un punto de equilibrio. Lo que está claro es que cuando se suben tanto los impuestos la cosa no funciona. Eso está claro, yo creo que es discutible. Y si conseguimos que esa economía sumergida, en vez de estar en el 25%, la llevemos al 5%, se bajan los impuestos, pero vamos, o sea, empiezan a cuadrar las cuentas por todos lados, porque es muchísimo el dinero que se está moviendo, con lo cual está claro que eso es un punto de equilibrio y que hay que ver. Lo que yo sí insisto es que si al contribuyente no tiene un atractivo o un interés económico, ¿no? Es que esto al final hay que concretar las cosas. Es decir, si usted no tiene un aliciente a final de año cuando haga la declaración de la renta, usted no va a pedir las facturas ni justificantes de ningún coste, porque le sale más barato de otra forma. Entonces, la desgravación tiene que ser muy importante, porque como los impuestos tienen tanto peso, pues si no, al final eso no compensa, y lo fácil es no pagar, quiero decir. O sea, aquí todos podemos hacer una declaración de intenciones fenomenal, pero cuando llega la hora de la verdad y nos cuesta nuestras propias carnes, vamos a intentar pagar lo menos posible, desde que vamos a arreglar el coche, a que vamos a comprar las gafas, vamos a comprar, o sea. Entonces, en la medida de lo posible, yo creo, insisto, que sería bueno ver en qué países son modelos en esta gestión de economía sumergida, dónde están, y yo creo que por ahí habrá que ir, porque al final tendremos alguna particularidad, pero yo me niego a decir que los españoles somos los más golfos, no. O sea, no, pero somos igual de golfos que los demás, o igual de tontos, o igual de listos. Al final lo que pasa es que habrá algo que llega un momento que te hace imposible el tema y cada uno se busca la vida. Entonces lo que habrá que intentar es que, lógicamente, perseguir al que defraude está claro y vigilarle, pero, hombre, la gran empresa, no, el fraude lo tenemos todos, y lo tenemos todos en nuestra casa. Empezamos a ser humildes, es decir, nosotros desde que vamos y podemos no pagamos. Es decir, el fraude está extendido y generalizado, y ese es el problema, que está extendido y generalizado. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión interna y decir, oye, ¿cómo somos capaces de reconducir este tema de tal forma que la gente eso empieza a pensar? O sea, mientras no consigamos que si tú me ves a mí defraudar, me mires con malos ojos, mal vamos. Es decir, tenemos al final que empezar a señalar, y que el vecino cuando vea que le está haciendo una chusca diga, oiga, que usted no pague tiene consecuencias importantísimas para mí, que es que a lo mejor yo mañana no puedo cobrar la pensión. O sea, por favor pague usted los impuestos, que si no yo mañana me quedo sin pensión por culpa de usted y de mucha gente como usted. O sea, lo que es inviable es que podamos mantener esta sociedad pues cotizando un 25%, un 40%, y que haya otro 30% que están por ahí trabajando, haciendo la competencia desleal, hundiendo a las empresas que están y al trabajador que está cotizando para tener el día de mañana su pensión. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, al final hay que intentar educar a la gente, pero démosle un aliciente, porque si no yo creo que no funciona. O sea, y yo de verdad que la inspección está muy bien lo que está haciendo el Partido Popular y creo que es necesario, pero es que pincháis en hueso, quiero decir, es que ya lo hicieron ellos antes y el Partido Popular de antes también ya hizo algo, quiero decir, y no funciona. Entonces vamos a ser humildes y pensar que algo más tendremos que hacer, que no quiere decir que no se inspeccione y que no decir que yo estoy diciendo que los empresarios somos unos santos y que los otros son unos golfos, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo, que no se puede generalizar, pero que es un problema que tenemos, que además por eso estamos aquí sentados, porque todos lo asumimos que lo hay, y tenemos que buscar, yo creo, una nueva fórmula para intentar reconducir el tema. Nada más. Pues muchas gracias.
Como ya le han transmitido los grupos políticos, incorporaremos al estudio, a esta comisión de estudio, las aportaciones que usted ha hecho y sin nada más que tratar, pues levantamos la sesión de esta comisión.